Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas acá en esta charla de la tarde de hoy. Un saludo muy especial para todos los caficultores, para los compañeros del servicio de extensión y para los compañeros de Cenicafé. Reciban todos un cordial saludo de parte del doctor Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, de parte del doctor Hernando Duque, gerente técnico, y de parte del doctor Álvaro Gaitán, director de Cenicafé. Mi nombre es Laura Quintero, soy investigadora de la disciplina de poscosecha. El día de hoy me encuentro acá en la oficina para garantizar la conectividad durante la charla. Obviamente para el desplazamiento acá a la oficina he cumplido con todos los protocolos de seguridad establecidos por la federación y de igual forma en mi permanencia acá en la oficina también estoy cumpliendo con todos los protocolos. En la tarde del día de hoy les voy a hablar acerca de las prácticas más adecuadas para hacer una gestión correcta de los productos químicos en la finca. Inicialmente vamos a hablar acerca de la definición de qué es un producto químico y cuáles son los productos químicos que utilizamos en la finca. Seguidamente vamos a ver cuáles son las etapas para esta gestión, que vamos a ver la identificación, la manipulación, el almacenamiento y el transporte. Y finalmente vamos a ver cuál es la correcta forma de disponer los residuos peligrosos que se generan y cómo podemos hacer un tratamiento adecuado a las aguas residuales contaminadas con los agroquímicos. Es importante que tengamos en cuenta que un producto químico es un conjunto de compuestos, ya sea químicos, ya sea de origen natural o sintéticos, que cumplen una función. Generalmente el ingrediente o componente activo es el que cumple la función y viene acompañado de otras sustancias. Generalmente las personas creemos que los productos químicos solo son los que están en los laboratorios o en las universidades. Sin embargo, a través de todas nuestras actividades cotidianas estamos rodeados de productos químicos, los productos de aseo, los cosméticos, incluso algunos alimentos. Es por esto que una gestión adecuada de los productos químicos siempre va a contribuir a la protección de la salud de las personas y a mitigar el impacto ambiental que se generan por las malas disposiciones. Los productos químicos usados en la finca generalmente son los productos de aseo y los productos de desinfección. En la situación actual, con la pandemia, estamos aumentando el uso de productos desinfectantes como el hipoclorito, como el alcohol, como las sales de amonio. Entonces son unos productos químicos adicionales que empezamos a utilizar por la contingencia. Adicionalmente utilizamos combustibles como la gasolina y los aceites y los productos químicos de uso agrícola o agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas. En la gestión de los productos químicos es importante tener en cuenta las etapas de identificación de los productos, que es donde yo voy a ver a qué peligros son los que me expongo cuando uso un producto, la manipulación, que es el correcto uso de estos productos, el almacenamiento, garantizando que no vayan a haber incompatibilidades que me generen inconvenientes, el transporte y finalmente una disposición adecuada de estos productos. La identificación de los peligros de los productos químicos a nivel mundial se realiza de acuerdo a un sistema que se llama el Sistema Globalmente Armonizado, el cual tiene como objetivo armonizar los productos y que sean de uso a nivel internacional. El Libro Púrpura de las Naciones Unidas es la base para todo el sistema de clasificación de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado. En Colombia, desde el año 2014 se han venido implementando diferentes prácticas para que en el país se utilice el sistema globalmente armonizado como etiquetado de las sustancias químicas, ya que se utilizaban diferentes etiquetados en los sectores y no había un etiquetado uniforme. En el esquema podemos ver las actividades que se han realizado para implementar el sistema globalmente armonizado en Colombia. Entre el 2014 y el 2017, la sociedad civil, el gobierno y el sector privado ha hecho diferentes actividades. Una de ellas fue formar un comité de coordinación liderado por el Ministerio de Ambiente con el fin de identificar el estado actual en Colombia en cuanto a etiquetado y la apropiación de las personas. En el 2018 se emite el decreto 1496, en el cual nos dice que es de obligatorio cumplimiento por todas las personas que producen y manipulan productos químicos, utilizar el sistema globalmente armonizado. De igual forma, en este decreto nos dice que por sectores se va a ir acomodando el etiquetado y nos dan 5 años para realizarlo. En el 2019, la Comunidad Andina de Naciones
emite una nueva versión del Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas, la cual entra en vigencia a partir del febrero del 2020 y la cual nos dice que todas las personas productoras de este tipo de productos deben etiquetarlos de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Más adelante yo les voy a contar en qué consiste la resolución y qué nos aplica para la parte de productos químicos. Estas dos resoluciones aplican para los productos dirigidos al consumidor, en la etapa de transporte, plaguicidas y para los productos utilizados en los lugares de trabajo. Como muchas de las actividades que hizo el gobierno nacional, una de ellas fue realizar unas pruebas de comprensibilidad, que básicamente fueron unas encuestas que se realizaron a diferentes usuarios de productos químicos de uso agrícola utilizados en lugares de trabajo y dirigidos al consumidor con el fin de identificar si las personas tenían conocimiento de qué significaban los elementos del sistema globalmente armonizado. En el cuadro les traigo un resumen de los resultados generales presentados para los usuarios de productos agroquímicos. Entonces vemos que solo el 10% de las personas que entrevistaron tenían una comprensión clara de la etiqueta, el 58% la comprendían parcialmente y el 32% tenían una comprensión deficiente. El pictograma que más reconocen las personas es el de la calavera, que lo asocian a el veneno, y esto se debe a que es un pictograma que es usado en todos los sistemas de clasificación, no solo en el sistema globalmente armonizado. Otros de los pictogramas que reconocían es el del inflamable que se usa en los combustibles. Como conclusiones de esta prueba y de estas encuestas, se llevó que las personas conocen los productos peligrosos, los asocian a estos pictogramas, sin embargo no conocen el significado. Por lo tanto, la protección que utilizan es deficiente, porque dicen el producto es peligroso, pero no saben exactamente a cuál peligro es el que se están exponiendo. En el caso de agroquímicos sí se reconocen muy bien las frases de precaución o los pictogramas que están en el actual etiquetado, que son los recuadros negros que están al lado de las franjas o los recuadros azules. Como conclusión general del estudio, pues se deben hacer campañas de capacitación y sensibilización a todos los usuarios de los productos químicos, ya que desconocen el significado de la información que hay en la etiqueta y es vital para poder hacer un buen manejo de esos productos químicos. Finalmente, en Colombia, entonces, en el 2018 ya quedó como base para la identificación de los peligros el sistema globalmente armonizado, se aplica para todo el territorio nacional y en cuanto a los agroquímicos, quedó regulado en la resolución 2075 del 2019 con la nueva versión del Manual Técnico Andino para Registro y Control de Plaguicidas. Más adelante vamos a ver que en esta resolución lo que se definió es hacer un etiquetado mixto entre el sistema globalmente armonizado y conservando las categorías toxicológicas y los colores que se usan actualmente. El decreto 1496 aplica entonces para la extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de todos los productos químicos, cuáles los de uso agrícola, los dirigidos al consumidor, los productos usados en lugares de trabajo y los productos usados en la etapa de transporte. Sin embargo, este decreto tiene algunas excepciones, como son los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los cosméticos, los productos de higiene domésticas, que son básicamente los productos de aseo que se utilizan para la limpieza de objetos que posteriormente van a estar en contacto con las personas, y los residuos peligrosos, dado que ellos tienen una normativa específica que más adelante la vamos a ver. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos productos excluidos, si se utilizan en los lugares de trabajo y hay trabajadores expuestos a estos productos, sí se debe aplicar el sistema globalmente armonizado. Es decir, el jabón que yo utilizo en la casa pues no debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, pero si ese jabón yo lo estoy utilizando en el lugar de trabajo, debe estar etiquetado de acuerdo al sistema globalmente armonizado. O sea, solo están exceptuados si se utilizan en labores domésticas. Finalmente, una de las ventajas o las grandes ventajas de tener el sistema globalmente armonizado es que vamos a lograr una protección a la salud humana y al ambiente, ya que la comunicación va a ser más coherente y más simplificada,
El paso más difícil es capacitar a todas las personas que se familiaricen con él, pero después de lograr esto, con el sistema globalmente armonizado, solo con leer la etiqueta de un producto, yo puedo identificar los peligros a los que estoy expuesto y cómo debo manipular ese producto. Lo que no sucede con los sistemas que tenemos actualmente. Adicionalmente, para los productores de estos productos, les va a facilitar la comercialización de los mismos, ya que va a reducir las barreras comerciales y el costo de los etiquetados, ya que en la parte de comercio internacional de este tipo de productos siempre se exigen que deben estar etiquetados de acuerdo al sistema globalmente armonizado, y como anteriormente en Colombia no era normativa, pues habían muchas barreras en cuanto a ese tema. Básicamente el sistema globalmente armonizado lo que me dice es que yo en mi etiqueta debo tener un pictograma de peligro, que se dividen en peligros para la salud, peligros físicos y peligros para el medio ambiente, que ya les voy a explicar cada uno de ellos. Una palabra de advertencia, que lo que me indica es la mayor o menor gravedad del peligro. Entonces, si en la etiqueta de mi producto dice peligro, generalmente es porque es un producto que se asocia a categorías toxicológicas 1 y 2 y que está comprobado que provoca una lesión. Pero si me dice atención, entonces es un producto que puede provocar una lesión, pero no están todas las pruebas para hacer esta afirmación. También me dice que debo tener una identificación de peligro. ¿Qué es una identificación de peligro? Es una frase que me detalla aún más el peligro. Entonces me dice, producto mortal en caso de ingestión, puede perjudicar la fertilidad, cancerígeno. Esas son las identificaciones de peligro que se conocen como las frases H, que se encuentran en las hojas de datos de seguridad. Y finalmente en la etiqueta también deben ir los consejos de prudencia o frases P, que me dicen cómo debo yo manipular ese producto para mitigar los efectos adversos. Por ejemplo, evitar el contacto con los ojos, evitar su liberación al medio ambiente. Toda esa información debe ir en la etiqueta. Sin embargo, el libro púrpura de las Naciones Unidas me dice que en frascos que no, la etiqueta por su tamaño no pueda ir o por otros motivos, esa información puede ir en otro lugar. Es decir, yo puedo tener una ficha adicional donde almaceno el producto, donde tenga esas frases H y P, si no me caben en el recipiente. Toda esa información donde se encuentra en la hoja de datos de seguridad y pues debe quedar evidente en la etiqueta. En la imagen vemos un ejemplo de una etiqueta de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Entonces tenemos la indicación de peligro, que es la palabra de advertencia, o sea que es un producto que provoca un daño y que está ya comprobado. Los pictogramas, que ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Las indicaciones de peligro, entonces tóxico en caso de inhalación, mortal en caso de inhalación, provoca daños en los órganos. Los consejos de prudencia, como mantener alejado a fuentes de calor, a chispas, me da como una indicación de cómo debo manipular yo correctamente el producto. La información del proveedor, la información adicional que me dice que me refiere a la hoja de datos de seguridad, y los pictogramas de precaución, que son adicionales, que lo que me dice es para manipular el producto use protección respiratoria y utilice guantes. Entonces ahora vamos a ver qué significa cada uno de los pictogramas para que cuando nosotros los veamos en un producto podamos asociarlos a los peligros a los que estamos expuestos. Como les dije anteriormente, el sistema globalmente armonizado me divide los peligros en peligros a la salud, peligros al ambiente y peligros físicos. Entonces el primer pictograma que vemos acá, que es uno de los más conocidos, me indica que ese producto es tóxico agudo. ¿Qué quiere decir que es tóxico agudo? Que causa un efecto adverso inmediatamente, es decir, un veneno, causa un daño a corto plazo por una exposición de poco tiempo. Entonces son productos que son mortales en casos de ingestión o tóxicos por exposición cutánea. Entonces me debo proteger, tener protección respiratoria, tener guantes para evitar los incidentes asociados. El segundo pictograma es el de tóxico crónico. Los productos tóxico crónicos son productos que me causan daños a largo plazo. Inmediatamente yo tengo contacto con el producto, yo no siento ningún malestar, pero al tiempo es donde empiezan las afecciones relacionadas por la exposición al producto. Generalmente se da por exposiciones repetidas y en largos periodos de tiempo. Por eso la manipulación de estos productos, lo que se recomienda es que se
respeten las recomendaciones de la etiqueta y los tiempos de exposición. ¿Qué productos están en esta categoría? Los mutagénicos, los carcinogénicos o los productos que causan daños a órganos específicos. Seguidamente tenemos los productos que son irritantes, son productos que producen lesiones cutáneas reversibles en un periodo de 4 horas o lesiones oculares reversibles en un periodo de 21 días. Ya si las lesiones, si es una lesión cutánea más grave, entonces ya pasamos al siguiente pictograma, que es el pictograma corrosivo. Un producto corrosivo es el producto que destruye los tejidos, me causa quemaduras. Un ejemplo de ello son los ácidos que utilizamos en los laboratorios y que me puede ocasionar lesiones oculares graves o irreversibles. Entonces debemos tener especial cuidado con estos productos, utilizar los guantes y los elementos de protección que nos indica la etiqueta. Con los productos peligrosos para la salud son con los productos que debemos tener especial cuidado en cuanto al uso de elementos de protección. Seguidamente tenemos los pictogramas asociados a los peligros físicos. Con estos productos debemos tener especial cuidado en el almacenamiento porque pueden ser inestables y me pueden ocasionar incidentes. El primer pictograma que tenemos es el producto inflamable, que es un producto que se inflama a temperaturas menores a 93 grados centígrados, es decir, que es un producto que me produce una llama a esas temperaturas o menores. Por esto, los combustibles, la gasolina, el etanol deben estar separados de fuentes de ignición, de llama, porque me pueden ocasionar un incendio. Seguidamente tenemos el producto corrosivo, el pictograma corrosivo, perdón, vemos que este se repite en los peligros físicos y peligros para salud, pero acá el peligro es diferente y acá ya está asociado a los productos que dañan o destruyen metales. Tenemos el siguiente pictograma que es el comburente. Cuando se realizó la encuesta, a las que les conté al principio, vimos que ninguna de las personas que se encuestó reconocía este pictograma y lo confundía mucho con el pictograma inflamable. Vemos que es diferente, este tiene una llama y este tiene un circulito en la mitad. Un producto comburente es un producto que desprende oxígeno y por lo tanto me puede ocasionar una combustión de otras sustancias, un incendio. Con estos productos comburentes debemos tener especial cuidado en el almacenamiento. Generalmente lo mejor es almacenarlos solitos sin ningún otro tipo de producto porque son productos altamente inestables. Seguidamente tenemos el pictograma de gas comprimido, incluye los aerosoles. Los gases comprimidos son gases que se encuentran en un recipiente a presión, incluyen los gases licuados. Un gas licuado es un gas que cuando se almacena está en estado líquido, y los gases disueltos. Tenemos otro pictograma que no es tan común verlo en las sustancias químicas, pero es bueno que lo conozcamos y lo asociemos a las sustancias que de manera espontánea desprenden gases a una temperatura, una presión y una velocidad tal que pueden ocasionar daños a las instalaciones. Allí se incluyen las sustancias pirotécnicas. Y finalmente tenemos el pictograma peligroso para el medio ambiente, que está asociado a los productos químicos que ya se han realizado estudios que ocasionan un daño al medio ambiente acuático. Sin embargo, no es recomendable que ningún producto químico, así no tenga el pictograma peligroso para el medio ambiente, se disponga directamente sobre fuentes de agua. Adicionalmente, y de acuerdo al Manual Técnico Andino de la Resolución del 2019, los agroquímicos van a conservar las categorías toxicológicas que tienen en el momento y las franjas de color. ¿Qué es lo que va a cambiar en cuanto a los agroquímicos? Que ahora nos va a aparecer el pictograma y las indicaciones de peligro. Actualmente los agroquímicos se identifican por categorías toxicológicas. Entonces, un agroquímico que tenga categoría toxicológica 1 y 2 son extremadamente y altamente peligrosos y se identifican con la franja de color rojo. Un agroquímico con la franja de color amarillo quiere decir que es de categoría toxicológica 3 y que es un producto que es moderadamente peligroso. Estos tres productos los vamos a asociar al pictograma de toxicidad aguda. ¿Qué me va a cambiar? La indicación de peligro. Probablemente para el rojo, pues la indicación va a ser mortal en caso de ingestión, para el amarillo va a ser tóxico en caso de ingestión,
¿Y qué me da esto? Simplemente la dosis letal y las pruebas que se hayan hecho con estos productos químicos. Y finalmente tenemos el ligeramente peligroso de categoría toxicológica 4 con el pictograma irritante. Los productos que son no peligrosos tienen la franja de color verde. Acá en la imagen vemos un ejemplo de una etiqueta de un agroquímico de acuerdo a la resolución emitida en el 2019 que está vigente a partir de febrero del 2020, que le da 5 años a los productores de estos productos agroquímicos para implementarla. Vemos que tiene unas frases, el manual me dice que yo debo poner unas frases de precaución como alto, lea la etiqueta, manténgase fuera del alcance de los niños, debo tener unas precauciones para su uso, primeros auxilios, toda esta es la información que se viene usando actualmente. Vemos la franja de color amarillo que me indica categoría toxicológica 3 y adicionalmente, y lo nuevo que vamos a encontrar es este pictograma que me indica que es tóxico agudo, que es inflamable y las indicaciones de peligro o frases H que me dice tóxico en caso de ingestión, tóxico en contacto con la piel, la palabra de advertencia que ya vimos que entonces es un producto que está comprobado que provoca un daño, por eso dice peligro, y estos que son los pictogramas de precaución a los cuales estamos más familiarizados porque ya se usan en los agroquímicos, y lo que me dice es cómo debo almacenar el producto, que lo debo almacenar fuera del alcance de los niños y las personas que no estén capacitados para la manipulación, que debo usar guantes, que debo usar protección respiratoria, que no deben estar en contacto con los animales. Acá vemos otro ejemplo de una etiqueta de un producto químico, vemos la franja roja, entonces ya vemos que es un producto altamente peligroso. Vemos que a pesar de que se conserva el mismo pictograma de tóxico agudo, las frases son diferentes, las indicaciones de peligro, entonces me dice que es un producto mortal en caso de ingestión, mortal en contacto con la piel, por lo tanto debo tener los elementos de protección cuando vaya a hacer la manipulación. Entonces vemos que básicamente el cambio en cuanto al etiquetado que se lleva manejando con los agroquímicos y el que se rigió ahora por el decreto es que se aumentan los pictogramas y las frases de peligro que me indican el peligro al que estoy expuesto, más específico de cómo se venía haciendo. Una vez ya tenemos identificados los peligros en la etiqueta y ya sabemos qué significa cada uno de los pictogramas, entonces ya ahora vamos a ver cómo se hace una correcta manipulación de estos productos. Yo donde encuentro la forma de manipular los productos en la hoja de seguridad o ficha de seguridad. Esa hoja o ficha siempre me la debe proporcionar el proveedor o la persona donde yo voy y compro el producto. Siempre debo exigir que por favor me proporcione la hoja de datos de seguridad. Una hoja de datos de seguridad es un documento que tiene 16 ítems, donde me dice cómo almaceno el producto, con qué productos es incompatible, qué elementos de protección debo usar, cuáles son los pictogramas, si está regulado o no por transporte. También tenemos la ficha técnica, que ya me dice las dosis del producto, los periodos de carencia, los periodos de reingreso, y la etiqueta, que la idea es que toda esta información clave de la hoja de seguridad quede en la etiqueta, porque no necesariamente yo siempre voy y consulto la hoja de seguridad porque es un documento que es más extenso, sino que yo consulto la etiqueta porque es con lo que tengo contacto directo. Con el sistema globalmente armonizado yo tengo un resumen muy claro de los peligros en la etiqueta, qué encuentro, a qué peligros estoy expuesto, qué elementos de protección debo usar, el periodo de carencia, que es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del agroquímico y el momento en que yo haga la recolección del café, el periodo de reingreso, que es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del agroquímico y el ingreso al lote por parte de las personas o los animales. Las incompatibilidades, que vamos a ver que es un ítem muy importante en el almacenamiento de productos, sobre todo con los productos que son comburentes, que son esos que desprenden oxígeno y que son inestables cuando se almacenan con otros productos. Y también en la etiqueta me dice cómo realizo esa aplicación o las dosis de la aplicación. A continuación, yo les voy a dar unas recomendaciones generales para los productos que hemos identificado como los que más se están usando en la finca. En este momento, por el tema de la situación en la que por la que estamos pasando de la pandemia, pues estamos utilizando con mayor frecuencia el alcohol. El alcohol es un producto que es inflamable y que es irritante, por lo tanto, el alcohol no se debe manipular cerca a fuentes
de ignición, es decir, de chispas, de llamas, y cuando el alcohol lo vamos a aplicar en la piel como desinfectante, la recomendación es que lo mezclemos con glicerina o el alcohol glicerinado que ya nos venden. ¿Por qué? Porque el alcohol es un producto que es irritante. Entonces, si yo tengo contacto diario con el alcohol, me puede ocasionar lesiones en la piel. Por eso es que se mezcla con glicerina para mitigar este impacto. Tenemos el hipoclorito de sodio, que también lo estamos usando, y el amonio cuaternario. Son productos corrosivos, irritantes y peligrosos para el medio ambiente. Entonces, con esos productos debemos tener especial cuidado en su manipulación y no usar los productos concentrados y no usar los productos diluidos como nos lo recomiendan en los protocolos. No usar el desinfectante industrial directamente, sino hacer una dilución porque son productos que son peligrosos para la salud. Siempre debemos utilizar guantes y tapabocas cuando vayamos a hacer la dilución. Hay un tema muy importante y es el tema de las mezclas, ya que acostumbramos mucho a hacer mezclas en productos de desinfección o en productos de limpieza porque tenemos la creencia que van a funcionar mejor. Sin embargo, cuando yo mezclo productos químicos, lo que estoy haciendo es que estoy produciendo compuestos que son tóxicos para la salud humana. Entonces, la idea es que se utilice el producto directamente y que no mezclemos. Mezclas como hipoclorito, vinagre y alcohol me generan compuestos que son tóxicos para la salud, lo mismo que el vinagre con el agua oxigenada o el peróxido. Entonces debemos ser cuidadosos con el tema de las mezclas y en lo posible no hacer mezclas, sino utilizar el producto como viene para su manipulación. Otro de los productos que utilizamos en la finca es la gasolina y los aceites lubricantes. La gasolina es un producto que es inflamable y además, como vemos, es tóxico agudo y es tóxico crónico. Por lo tanto, no se debe manipular cerca a fuentes de ignición porque podemos ocasionar un incendio. Debemos utilizar siempre los elementos de protección y una recomendación muy importante, y es que la gasolina no se manipule en lugares cerrados. Siempre debe manipularse en lugares ventilados porque, como vemos, es un producto que es tóxico crónico y tóxico agudo, y si yo lo manipulo en lugares cerrados puede producirme vapores tóxicos para la salud humana. Otra recomendación importante es las garrafas que utilizamos para el transporte de la gasolina a campo. Generalmente unas garrafas rojas que usamos deben estar rotuladas. Si yo no puedo rotularlas con el pictograma porque no lo tengo en el momento, por lo menos escribir producto peligroso para la salud, inflamable, e indicar qué estoy almacenando en ese recipiente. Y en cuanto a los aceites lubricantes, es importante que no los vertamos directamente a fuentes de agua, los residuos que nos quedan. Ya en un momento yo les voy a contar qué podemos hacer con esos aceites. Otro de los productos químicos, o uno de los que más usamos, son los agroquímicos. Entonces hay unos pasos como básicos que yo siempre debo tener en cuenta cuando voy a hacer una aplicación de agroquímicos en campo. Entonces siempre debo alistar los elementos de protección antes de hacer la aplicación con el fin de verificar que cuento con todos los elementos, alistar los agroquímicos, leer atentamente las indicaciones de la etiqueta, identificar en la etiqueta los pictogramas. Entonces, si es tóxico agudo, que es un producto que es peligroso para la salud, que debo utilizar la protección respiratoria, los guantes, todas las indicaciones que me da la etiqueta, leerlas atentamente antes de hacer la aplicación, ponerme los elementos de protección, realizar la actividad. Si durante la actividad requiero parar para hidratarme, siempre debo lavarme las manos, cara y cuello antes de realizar la hidratación porque pueden haber restos de estos agroquímicos en el cuerpo. Al finalizar la aplicación, siempre debo lavar los elementos, los equipos de protección y guardarlos en el lugar destinado para ello. Adicionalmente, pues tener en cuenta que no debemos remover nunca la etiqueta del agroquímico, siempre debe conservar la etiqueta ya que me indica los peligros. No debemos utilizar un producto agroquímico sin etiqueta porque no sabemos a qué estamos expuestos de peligros ni cuáles son las dosis que debo utilizar. Nunca reutilizar esos envases vacíos y mucho menos para almacenar alimentos, ni almacenar agroquímicos en envases que se me pueda prestar para confusiones, es decir, en la botella donde venía un alimento o que las personas asocian alimentos o a agua. En lo posible no hacer trasvases de agroquímicos porque generalmente muchos de ellos son de color transparente y si no los rotulamos, una persona que no esté familiarizada
lo puede tomar o puede creer que es otro producto que es no peligroso. Entonces la idea es que siempre se conserven en los envases originales y que no hagamos trasvases. Si vamos a hacer un trasvase, rotular el producto y en lo posible no almacenarlo en recipientes donde antes hubo alimentos o que se asocien a alimentos. Siempre debemos utilizar las dosis recomendadas por el fabricante, siempre conservar las etiquetas y los productos en su envase original, respetar los periodos de carencia y los periodos de reingreso, esto es muy importante. Si yo no respeto el periodo de carencia, esto se va a ver reflejado en un problema en la calidad de la taza del café. Y si yo no respeto los periodos de reingreso, pues puede ocasionar una intoxicación a las personas que ingresan al lote. Toda esta información se encuentra en la etiqueta del producto y la información que no está en la etiqueta del producto pues se encuentra en la hoja de datos de seguridad. Seguidamente y después de hacer el manejo de estos productos químicos hay otra parte muy importante y es el almacenamiento. Generalmente tenemos en la finca un lugar destinado para almacenar estos productos. Este lugar debe estar lo más separado posible de la vivienda, ser de uso exclusivo y restringido, en lo posible que lo tengamos cerrado y con candado para que las personas, los niños o las personas que no conozcan el tema del manejo de los productos químicos y agroquímicos no ingresen a este lugar. Debe ser un lugar ventilado, tener buena iluminación, en lo posible tener pisos que sean impermeables y sin rajaduras para que si haya un derrame no tengamos inconvenientes de impactos ambientales. Las estanterías donde se almacenan los productos deben ser resistentes a la humedad y a la corrosión, porque como ya vimos hay algunos de estos productos que son corrosivos y destruyen los metales, y deben estar ancladas, es importante esto, para evitar que hayan derrames. En lo posible, donde se almacenan sobre todo combustibles, se recomienda que hayan diques, como el que vemos en la fotografía, que simplemente es un lugar donde hay arena para cuando vamos a hacer el trasvase de la gasolina, si hay un derrame, se quede contenido allí y no haya un vertimiento a un cuerpo de agua o al suelo. No tener elementos en el piso que obstaculicen la circulación y que se pueda ocasionar un incidente, y tener un extintor, sobre todo donde se almacenan combustibles, por si hay un incidente tengamos cómo controlarlo. En cuanto al almacenamiento de los productos, lo que se recomienda es que lo hagamos por tipo de producto para evitar contaminaciones cruzadas. Es decir, en un lugar almacenamos los plaguicidas, en otro lugar almacenamos los fertilizantes y en otro lugar almacenamos los combustibles. Cuando los productos químicos estén en el suelo, siempre deben ir sobre estivas. Es importante tener claridad sobre eso. Siempre que yo voy a almacenar un producto químico, independiente del que sea, si lo almaceno en un estante, los sólidos siempre deben ir en la parte superior y los líquidos siempre deben ir en la parte inferior. Esto por si ocurre un derrame, si tengo los líquidos en la parte de arriba, me van a hidratar todos los sólidos que tengo almacenados en la parte inferior de los estantes. Entonces siempre debemos conservar, separar sólidos de líquidos y los sólidos en la parte superior, los líquidos en la parte inferior. En lo posible, los agroquímicos se deben separar por categoría toxicológica, es decir, almacenamos los amarillos en un lugar, los rojos en un lugar, los azules en otro lugar, con el fin de minimizar las incompatibilidades. Sin embargo, hay productos como los comburentes para los cuales sí debemos consultar la hoja de seguridad y estar muy seguros que no son incompatibles con las sustancias con las que lo estoy almacenando. Otro tema importante es contar con las hojas de seguridad impresas en el lugar de almacenamiento por si ocurre un derrame, por si quiero corroborar una incompatibilidad, por si quiero corroborar la información de la etiqueta. Cuando tenemos muchos productos químicos y no es posible que lo almacenemos por categoría toxicológica, no es posible que nosotros lo almacenemos por tipo de producto, hay una herramienta que podemos usar y es la que recomienda la norma y es la matriz guía de almacenamiento químico. Esta matriz, pues acá se ve como un poco compleja, pero simplemente en lo que consiste es un cruce de peligros. Entonces, si yo tengo un producto comburente, lo cruzo con todos los peligros a ver el con quién sí se puede almacenar. Como yo ya les dije a ustedes, el producto comburente es inestable. Acá en la matriz vemos unos cuadritos de color rojo que me indican que ese producto debe almacenarse por separado porque es incompatible,
unos cuadritos de color verde que me dice que yo puedo almacenar ese producto con ese tipo de peligro, y unos cuadritos de color amarillo que me dicen precaución, consulte la hoja de seguridad para verificar si en realidad se pueden almacenar juntos o no. La idea es que sigamos todas las recomendaciones que vimos anteriormente para evitar la aplicación de la matriz. Sin embargo, en caso de que debamos aplicarla, pues esta es la forma adecuada de aplicarla. De todas formas, también desde Cenicafé les prestamos la asesoría para la aplicación de la matriz en estos productos. Entonces, como vemos acá, el comburente, como ya les había dicho, es un producto que es inestable, me da rojo con todos los peligros, entonces los productos comburentes deben almacenarse en lo posible solitos. Acá vemos otro ejemplo con un producto que es tóxico agudo, entonces yo cruzo los peligros de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y vemos que un producto que es tóxico agudo, yo lo puedo almacenar con un producto que es corrosivo sin problema, me da verde. O sea que tengo un agroquímico que es tóxico agudo con un agroquímico que es corrosivo, pueden en el mismo estante y no hay ningún problema, si hay un derrama son compatibles. De igual forma, lo puedo almacenar con un producto que es tóxico crónico. Entonces, los tóxico agudo con los tóxico crónico pueden ir juntos y no tenemos ningún inconveniente. Acá vemos otro ejemplo con los corrosivos. Entonces, los corrosivos pueden ir con los tóxico crónico, con los tóxicos agudos, y obviamente corrosivos con corrosivos pueden ir juntos, podemos almacenar por tipo de peligro sin ningún problema. Sin embargo, se complica un poco la situación cuando hay productos que tienen más de un peligro. Cuando hay productos que tienen más de un peligro, yo debo verificar cada uno. Si digamos con el tóxico agudo me dio que puede ir almacenado con tóxico crónico sin problema y me da verde, pero voy y verifico el siguiente peligro que es peligroso para el medio ambiente y me da amarillo o me da rojo, debo tener la precaución, consultar la hoja de seguridad, y si me dice que ese producto es incompatible con el otro producto con el que estoy comparando para el almacenamiento, pues no deben ir juntos. Entonces es importante que cuando tengamos dos o más peligros, que se presenta mucho en los productos químicos, debemos cruzar cada uno de los peligros. La idea es que separemos por categoría toxicológica, por tipo de producto, por tipo de peligro, para evitar la elaboración de la matriz, pero en caso de que debamos elaborarla, pues es por cruce de peligros, cada uno de los peligros. Amarillo es que yo debo ir a la hoja de seguridad, en el ítem 10 me dice con qué productos es incompatible, entonces yo ya verifico si puedo almacenarlo con ese o no. El rojo definitivamente no puede ir, y el verde sí pueden ir almacenados juntos. Seguidamente hay otra etapa muy importante y es el tema de transporte, que está regulado por el decreto 1609, que me indica cómo debo transportar yo la mercancía por carretera. Entonces, me dan unas indicaciones, sobre todo esto es para los transportadores de grandes volúmenes. Me dice que debo tener un certificado, una tarjeta de emergencia, un extintor, un plan de ruta, y está de acuerdo al reglamento de las Naciones Unidas. Sin embargo, cuando ustedes van por carretera, es importante que sepan que cuando ven un carro que lleva productos químicos, ven un número. Ese número que me dice qué producto es el que yo estoy transportando allí. Entonces, digamos, si veo un producto con el 1203, me indica que yo estoy transportando en ese carro gasolina. Los pictogramas de transporte son un poco diferentes a los del sistema globalmente armonizado. Vemos que me indica que son productos misceláneos, es decir, que tienen dos o más peligros. Entonces, para yo no ponerle todos los peligros, le ponemos este pictograma. Esto es sobre todo más regulado para personas que transportan grandes cantidades. Vemos el corrosivo, el tóxico, o sea, se conserva los significados del sistema globalmente armonizado, lo que cambia es la forma como se presenta. Si vemos este rojo con la llama es que es un líquido, si lo vemos con las rayitas es que es un sólido inflamable. También este primerito de acá, además que me dice que es misceláneo, también son los productos que son peligrosos para el medio ambiente. Entonces, tener en cuenta cuando vamos por carretera y vemos un vehículo que tiene estos pictogramas, lo que me indica es que está transportando sustancias peligrosas, y el número, o sea, si buscamos el número que tiene el vehículo por internet, vamos a encontrarlo asociado a un producto. Cada producto tiene un número asociado. Entonces, digamos, vemos que el 1170 para talnor, el 1075 para propano, este es el de la acetona, y así. ¿Dónde se encuentra esta información? En la hoja de datos de seguridad.
Sin embargo, a pesar de que no se transporten para la finca grandes cantidades y no vamos a tener exactamente todas las exigencias del decreto, sí debemos tener unas prácticas claves. Como no transportar productos con alimentos, esto es muy importante porque los podemos contaminar. En lo posible, cuando vayamos a hacer un transporte de productos químicos, hacerlo dentro de una cajita de icopor, dentro de un contenedor. ¿Para que si se me derrama el producto me quede contenido ahí y no vayamos a tener un problema de un derrame, ya sea al medio ambiente o que me ocasione un daño a la salud? Siempre contar con la hoja de datos de seguridad, y ya si vamos a transportar cantidades más grandes, siempre la carga debe estar bien acomodada, debe estar amarrada, de modo de que no se me suelte y me presente un peligro tanto para las personas como para el medio ambiente. Lo más importante, nunca transportar productos químicos, agroquímicos con alimentos o medicamentos, ya que se me puede dar una contaminación cruzada. Después de tener claro cómo es el tema del transporte, del almacenamiento, de la manipulación de los productos, hay un tema importante y es el tema de la disposición final. Siempre que hacemos todas esas actividades nos van a generar residuos. Todo el tema de manejo de residuos está regulado por el decreto 4741, que me regula los residuos de productos químicos, los residuos de los planes postconsumo y los residuos de pilas o aparatos eléctricos y electrónicos. Como les conté en la manipulación, acá les traigo las recomendaciones generales de cómo disponer esos residuos que nos quedan en las fincas. Entonces, en cuanto al alcohol, el hipoclorito y el amonio, esos frascos vacíos, lo que podemos hacer es utilizar los frascos varias veces. Cuando ya definitivamente no lo voy a usar, hago un enjuague del frasco, utilizo ese líquido que me queda ahí para limpiar superficies, y cuando ya el frasco esté limpio, lo puedo depositar sin problema en el punto limpio, en el reciclaje, ya sea un producto plástico o un vidrio. Entonces ahí no estoy generando ningún residuo que sea peligroso. Siempre utilizar el enjuague que queda en el frasco para hacer la limpieza y disponer el producto final. En cuanto a los combustibles, no debemos disponerlos en fuentes de agua. Siempre reutilizar lo más posible que podamos las garrafas para el transporte. Y el aceite usado lo podemos ir almacenando, no disponerlo directamente a fuentes de agua, lo vamos almacenando, y lo que podemos hacer con él finalmente es entregarlo en la estación de servicio. Allá siempre nos reciben el aceite usado. Entonces lo vamos almacenando, cuando ya tengamos una cantidad considerable lo llevamos a la estación de servicio y allá se hace la disposición final. Con esto mitigamos el impacto ambiental que podemos tener por disponer estos aceites directamente a los cuerpos de agua. En cuanto a los residuos de agroquímicos, esos están regulados por la resolución 1675 de 2013, donde le dice a los fabricantes de agroquímicos que deben tener unos planes postconsumo. ¿Qué me quiere decir el plan postconsumo? Es que si yo vendo el agroquímico, debo garantizar la disposición final de ese residuo. En Colombia, las empresas que están reguladas para hacer esta recolección son Bioentorno, la Corporación Campo Limpio, Aprovet y Colecta. Estas empresas hacen unas jornadas mensuales o bimensuales de recolección a lo largo de todo el país para la recolección de estos envases vacíos de agroquímicos. Sin embargo, nosotros no podemos entregar el envase tal cual como queda después de usarlo, sino que debemos hacer una técnica que se llama el triple lavado. ¿En qué consiste? Agregar agua hasta un cuarto del envase, hacer una agitación durante 30 segundos, verter esta mezcla a la fumigadora para usarla y repetir este procedimiento durante 3 veces. Cuando ya hagamos este procedimiento 3 veces, entonces lo que hacemos es que cortamos o perforamos el envase. ¿Con qué fin? Con que las personas no lo vuelvan a utilizar. Y lo almacenamos en el lugar destinado en la finca para hacer el almacenamiento de estos residuos, y cuando haya una campaña con la empresa gestora, llevamos el envase vacío. Muy importante hacer el triple lavado y cortar el envase que usamos. Sin embargo, a pesar de que hagamos este triple lavado, cuando lavamos la indumentaria, cuando lavamos equipos, o a veces no podemos hacer el triple lavado en campo, se nos genera un residuo que son las aguas contaminadas con agroquímicos. Este tipo de residuo, la normativa nos exige que debemos tratarlo, pero no podemos tratarlos en los sistemas biológicos que tenemos en la finca porque pueden ser tóxicos para los microorganismos. ¿Qué se recomienda? El uso de biocamas.
La biocama es un área impermeable con un sistema de drenaje. Es muy importante tener en cuenta que debe ser una excavación impermeabilizada. No es que uno haga la excavación y ahí directamente vierta los agroquímicos, porque podemos generar un inconveniente y un impacto ambiental, o puede ser un tanque de polietileno, que es otra de las alternativas para construir las biocamas, que es de fácil implementación. Debe tener una salida para evacuar el agua tratada, ya que esa agua debe ser, puede ser reutilizada o puede ser dispuesta en un campo de infiltración, pero debemos irla almacenando mientras se hace el tratamiento. La biocama debe tener 1 metro de profundidad o un área superficial de 1 metro cuadrado, y con esto vamos a poder tratar 1000 litros de agua residual al año. Si construimos la biocama en polietileno, debemos tener en cuenta que la tapa la debemos poner levantada a 50 centímetros del borde del tanque y hacerle unas perforaciones, porque estas biocamas van sembradas con césped. Entonces debemos garantizar que se mantenga el crecimiento del césped, pero que no se sature la biomezcla. Entonces no podemos dejarlo completamente al aire libre, sino que se hacen unas perforaciones para que entre agua, lluvia en cantidades limitadas y controladas. Para evitar que se sature la biocama, entonces recomendamos hacer el triple lavado en campo, como ya lo mencionamos, y las indumentarias lavarlas por cochadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un balde ponemos la indumentaria, agregamos agua, agitamos, el primer enjuague iría a la biocama, lo realizamos otra vez, ese segundo enjuague también iría a la biocama, no utilizamos detergentes, y ya el tercer enjuague sí lo lavamos normal con detergente, y ese sí va al sistema séptico que tengamos construido en la finca. La biomezcla que va dentro del tanque o dentro de la excavación debe tener compost, que podemos reemplazarlo por residuos de las limpias de la finca. Debe tener paja, que también se puede reemplazar por acerrín de tallos de café, por pulpa de café, por tusa de maíz molida o por borra de café. Debe tener suelo, y finalmente debe ir pasto. Una de las alternativas que hemos experimentado y hemos instalado acá en Cenicafé es utilizar pasto vetiver y estarlo cortando a 30 centímetros. Entonces, en su orden debe estar las limpias, la paja, el suelo y el pasto sembrado al final de la biocama. ¿Cómo es el mantenimiento de estas biocamas? Entonces, con el tiempo esa biomezcla se va descomponiendo, entonces anualmente yo debo verificar y garantizar que la profundidad de la biocama sea 1 metro, entonces yo puedo añadir cada año biomezcla fresca, ya sea la pulpa, las tuzas, irla añadiendo. Y cada 5 años debo remover completamente toda la biomezcla de la biocama. Sin embargo, como hay productos agroquímicos que recién ingresaron, otros que son más difíciles de tratar, esta biomezcla la debemos compostar durante 1 año. O sea, después de los 5 años yo la retiro y la debo tener en compostaje durante 1 año, y así garantizo que los límites permisibles de agroquímicos estén de acuerdo a la normativa y ya puedo utilizar ese compost. Entonces es importante tener en cuenta cada 5 años hacer la remoción de toda la mezcla. Finalmente, entonces, recordarles como lo más importante que debemos tener en cuenta es siempre leer la etiqueta. El sistema globalmente armonizado nos va a permitir identificar los peligros a los que voy a estar expuesto. Puedo identificar los pictogramas, las indicaciones de peligros, elementos de protección. Lo primero que debemos hacer antes de usar un agroquímico, un combustible, un producto de desinfección es leer atentamente la etiqueta. Exigir al proveedor del producto donde yo realizo la compra que me entregue la hoja de datos de seguridad. Respetar los periodos de carencia y los periodos de reingreso. Utilizar siempre los elementos de protección. Nunca arrojar productos químicos directamente a fuentes de agua. No realizar mezclas de productos de desinfección. En lo posible, siempre utilizar los diluidos, no productos industriales, y no realizar mezclas. Siempre tener en cuenta los elementos de la ficha técnica, de la hoja de datos de seguridad. Siempre cuentan con el apoyo de Cenicafé para el tema de almacenamiento, de compatibilidades, de peligros, de identificación de los peligros en la hoja de seguridad. Finalmente, pues, darle las gracias por estar esta tarde de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad, y entonces tenemos 10 minutos para contestar algunas preguntas que han realizado a lo largo de la charla. Entonces ya
Voy a ir acá mirando las preguntas. Dice, Diego Alejandro Puerta Mejía, los productos que estamos manejando para evitar el COVID los podemos manejar en la bodega de agroquímicos. Sí, pero no en el mismo estante. En lo posible, si tenemos una estiva y los podemos almacenar a un costado, no mezclados, ¿cierto? Vemos que es un producto que son productos que son inflamables, que son corrosivos, entonces no los mezclamos en el mismo estante, pero sí, digamos, en la misma bodega, en una estiva lo podemos almacenar. Juan Rodrigo Sáenz pregunta, ¿los productos resultantes del proceso de beneficio como mucílago y pulpa de café pueden ser considerados como residuos peligrosos? No. Los productos mucílago, pulpa, todos los productos que se generan a partir del beneficio no son residuos peligrosos, son residuos que podemos aprovechar. Los residuos de las aguas residuales del café los debemos tratar, pero los residuos de la pulpa los podemos compostear, son productos que podemos aprovechar, pero no son catalogados como productos peligrosos, ni residuos especiales. John Freddy Muñoz Núñez pregunta, ¿cómo se calcula la necesidad de ventilación para una bodega de agroquímicos? Toda la información de las necesidades de ventilación, de iluminación, se encuentran en el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de los Productos Químicos. Ahí nos dice cuáles son las características, de qué depende, de la cantidad de agroquímicos que yo voy a almacenar, del tipo de producto que yo voy a almacenar, por cuánto tiempo lo voy a almacenar. Toda esa información detallada de cómo se hace el cálculo se encuentra en el Manual Técnico para el Registro y Control de Productos Agroquímicos. Dice, Edgar Alonso Salazar Páez pregunta, en veredas muy lejanas donde el caficultor no baja esos envases al pueblo, ¿existe otra forma de eliminarlos? Si nosotros hacemos un correcto lavado de esos productos, llevamos lo que queda a la biocama, nosotros podríamos utilizar esos envases en otra actividad, digamos en la finca, pues digamos en muchas se utiliza como matera o se utiliza para almacenar algún tipo de, digamos, elementos como que las puntillas, que todo ese tipo de cosas como almacenamientos, nunca de alimentos, nunca de cosas que vayamos a consumir, pero esa podría ser una alternativa. Si yo le hago el triple lavado, no hay residuo de agroquímico dentro del envase, pues lo podría utilizar como almacenamiento de algunos elementos, pero nunca como para almacenar alimentos. Edgar Tapur Cardoso, la recolección de envases, eso es una teoría. En ningún momento recogen los envases. Acá, digamos, en el departamento de Caldas, la Corporación Campo Limpio hace la recolección de envases. Sin embargo, como lo dije en la respuesta anterior, pues lo que podemos hacer es mirar cómo utilizamos esos envases de agroquímicos en otras actividades o en la finca. Sin embargo, eso es una obligación por parte del proveedor. Entonces podemos consultar en las páginas del ministerio, a través también de los compañeros del servicio de extensión, cuando se hacen las jornadas, porque es una obligación por normativa que los productores de agroquímicos deban hacer esa recolección. Diego Alejandro Puerta, lo normal es que se use poco o ningún químico, pero ese poco uso, ¿qué otra opción para manejar esos residuos más económica y fácil? Los residuos de los envases vacíos de agroquímicos, pues creo que ya di respuesta de otra forma en que se pueden manejar, que es la misma pregunta que ya habían hecho. Dice John Freddy Muñoz Núñez, la biocama inactiva o modifica o transforma la molécula. Lo que sucede es que hay como una transformación, una translocación de las moléculas que hace que las dosis, los límites permisibles se minimicen. Entonces sí, por eso debe tener 1 año y 5 años después para garantizar la modificación o la inactivación de esa molécula. ¿El amonio cuaternario reemplaza el alcohol? Sí, uno podría utilizar alcohol para desinfectar superficies. De hecho, lo que más se recomienda en los protocolos es utilizar alcohol. El amonio cuaternario simplemente es otra solución que se da, pero sí podemos utilizar alcohol en lugar de amonio cuaternario sin ningún problema.
Dice, cuando se derrama un producto químico, ¿qué medios de tratamiento se debe utilizar? Entonces, para la recolección de productos químicos, existen unos paños absorbentes o las toallitas mismas que utilizamos de la cocina, o digamos, por eso es importante tener los diques de contención, porque ahí, digamos, en la arena puede quedar o en el acerrín, y todos esos residuos de esos productos químicos derramados pueden ir a la biocama sin ningún problema. Por eso es importante tener el tema de diques de contención, porque ahí podríamos hacer la recolección de los agroquímicos. También otra forma es con pañitos o toallitas, también es otra forma de hacer la recolección. No veo acá. ¿Qué se debe hacer en las fincas donde se tienen productos químicos que están vencidos? Debemos garantizar que comprar como la cantidad límite para evitar que se dé el vencimiento de estos productos, ya que pues vamos a generar un problema adicional de un residuo. Generalmente en ocasiones en los lugares donde hacen las ventas de estos productos, hacen la recolección de los productos que están vencidos, ya que no es recomendable y en ocasiones pues pierden sus efectos para lo que fueron elaborados. Entonces tenemos el inconveniente con los productos vencidos que no se deben usar porque ya no son igual de eficientes. Entonces generalmente se pueden entregar en el lugar donde se realizó la compra. En ocasiones reciben esos productos químicos que están vencidos. Aún se comercializan productos de la línea roja. Sí, aún hay, lo posible es que no se utilicen ese tipo de productos, pero aún se comercializan. ¿Cuál es la recomendación? Utilizar todos los elementos de protección, utilizar la protección respiratoria, los guantes, respetar los límites de exposición, usarlos en la menor dosis posible, en lo posible reemplazarlos por otro producto químico. Podemos consultar con el servicio de extensión por qué producto podemos reemplazar ese tipo de agroquímico que es de la línea roja, que es altamente peligroso para la salud. Aquí ya no veo más preguntas. Igual de todas formas, cualquier inquietud que tengan al respecto a través de la página de Cenicafé, a través del correo cenicafé@cafedecolombia.com, estamos atentos a resolver sus inquietudes, asesorarlos en cuanto al tema de manejo de agroquímico. Espero que la información dada en la tarde de hoy les haya sido de utilidad para el manejo de los agroquímicos en la finca cafetera.